Mercedes, bajo la luz fría de la pantalla de su computadora, parecía una estatua tallada en mármol. Cada línea de su traje sastre gritaba poder. Cada gesto medido era la firma de una mujer que no dejaba nada al azar. El control no era un deseo para ella, era el aire que respiraba, su vida, una fortaleza construida con disciplina y ambición. Ricardo entró en su estudio, su sonrisa un poco forzada, sus movimientos ligeramente más rápidos de lo normal. Amor, surgió algo de último minuto. Una conferencia de emergencia en Cancún. Salgo en la madrugada. Su voz era suave, convincente. La misma voz que encantaba a inversionistas y juntas directivas. Mercedes levantó la vista, sus ojos de acero suavizándose por un instante. Confianza. Eso era lo que Ricardo representaba, la única variable en su ecuación que nunca había necesitado verificar. Claro, cariño. ¿Todo bien? Todo perfecto. Solo cosas de trabajo, dijo él, besando su frente. El beso se sintió apresurado, casi una formalidad. Ella asintió, volviendo su atención a la fusión multimillonaria que orquestaba en su pantalla. Buen viaje, avísame cuando llegues. No lo pensó dos veces. En su mundo, los viajes de última hora eran tan comunes como el café de la mañana. Eran el precio del éxito, el ritmo de la vida que habían elegido juntos. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada. El penthouse en el piso 50 era su santuario, un nido de cristal con vistas a una ciudad que parecía rendirse a sus pies. Las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo. Los muebles eran de un minimalismo estudiado. Todo hablaba de éxito, de un gusto impecable. Se movían en sincronía, dos piezas de un engranaje de lujo y ambición. Desayunos con el Wall Street Journal, cenas de gala, donde sus sonrisas eran parte del uniforme, y escapadas de fin de semana a viñedos exclusivos. Eran la pareja poderosa, el epítome del éxito, la mente brillante de la tecnología y el genio de las finanzas. Para el mundo, su matrimonio era una alianza estratégica. Para Mercedes, era el único lugar donde bajaba la armadura. Con Ricardo se permitía ser vulnerable. Él era su puerto seguro, la calma en medio de la tormenta de sus responsabilidades. Juntos planeaban conquistar el mundo. Después quizás una casa en la Toscana y una vida más tranquila. Un futuro tan claro y brillante como el horizonte desde su ventana. Pero últimamente, la sinfonía tenía notas disonantes. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. El teléfono de Ricardo, antes abandonado en cualquier superficie, ahora dormía boca abajo sobre la mesita de noche, como si guardara secretos. Sus respuestas se habían vuelto más cortas. Su mirada se perdía en la distancia con más frecuencia. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él siempre tenía una excusa lista. Es la presión del mercado, Mer. La volatilidad me está matando. Y ella, la estratega que podía predecir movimientos de la bolsa con meses de antelación, decidía creerle. ¿Por qué no lo haría? ¿Dudar? De Ricardo era como dudar de la ley de la gravedad. Simplemente no era una opción en su universo ordenado. Una noche, un par de semanas atrás, él había llegado tarde. Olía a un perfume de mujer que no era el suyo. Estuve en una reunión con unos clientes en un bar. El ambiente estaba cargado. Se justificó antes de que ella pudiera preguntar. Parecía una explicación lógica. Cansada, Mercedes la aceptó. Prefirió ignorar la punzada en su estómago, ese instinto primario que su mente racional se esforzaba por silenciar. Justificar, ignorar, eran mecanismos de defensa para proteger la estructura perfecta de su vida. Cualquier grieta en la fundación era una amenaza para todo el edificio, y Mercedes no estaba dispuesta a permitir que su fortaleza se derrumbara. Esa noche, con Ricardo supuestamente cruzando el Golfo de México, el silencio del penthouse era ensordecedor. El espacio, que normalmente se sentía como un refugio, ahora parecía una jaula dorada.
Mercedes intentó trabajar, pero las cifras en su pantalla no tenían sentido. Su mente, usualmente un láser de concentración, vagaba sin rumbo. Buscando un ancla, algo familiar y controlable, abrió la aplicación del banco en su tablet. Era un ritual casi religioso, una costumbre que la tranquilizaba. Revisar los números, las entradas, las salidas. Era su forma de asegurarse de que el universo seguía en orden, de que cada pieza estaba exactamente donde debía estar. Repasó las cuentas compartidas, los fondos de inversión, los gastos de las tarjetas. Todo en orden, predecible, seguro. Una sensación de calma comenzó a invadirla. Quizás solo estaba cansada. Quizás el estrés de la fusión la estaba volviendo paranoica. Y entonces lo vio. Una alerta de transacción pendiente. Un cargo de 5 cifras. El tipo de gasto que hacían para unas vacaciones de lujo. El nombre del comercio le resultó vagamente familiar. The Sanctuary Resort. Elegante, exclusivo, pero fue la ubicación lo que la golpeó como un puñetazo en el estómago. Providenciales Turks and Caicos, no Cancún, México. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Releyó la línea una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran en una geografía más familiar, en una verdad más cómoda. Pero las palabras permanecieron allí, inmutables, crueles. No fue el dinero. Nunca era el dinero. Fue la cruda y calculada mentira. La precisión del engaño. Esto no había sido un desliz, un error momentáneo. Había sido una operación planificada, ejecutada con frialdad. Un insulto directo, no a su corazón, sino a su inteligencia. La tablet tembló en sus manos. El castillo de naipes, construido con tanto esmero durante una década, se vino abajo en el silencio de una noche cualquiera, y en medio de las ruinas, Mercedes sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la furia helada de una reina traicionada en su propio reino. El dolor inicial, agudo y paralizante, duró exactamente 90 segundos. Después, el cerebro de Mercedes, entrenado para la crisis, tomó el control. El shock se solidificó, convirtiéndose en una furia helada y cristalina. No hubo lágrimas. Las lágrimas eran un lujo, una concesión al caos, y Mercedes no negociaba con el desorden. Su hogar, su fortaleza, se había convertido en la escena de un crimen, y ella era la única investigadora. Se levantó, sus movimientos precisos, casi robóticos. Caminó hacia su escritorio, ignorando el retrato de su boda que sonreía desde un marco de plata. Tomó su celular personal, el que no estaba ligado a la empresa, y marcó un número de memoria. «Te necesito», dijo sin preámbulos. Su voz era un susurro de acero. «¿Qué tan rápido puedes conseguirme todo sobre un viaje a Turks y Caicos? Vuelo, hotel, acompañantes, todo». Del otro lado de la línea, una voz tranquila respondió: «Para ti, Mercedes, dame 1 hora». No fue 1 hora. Fueron 47 minutos. El tiempo que le tomó a Mercedes servirse un vaso de agua, que no bebió, y mirar las luces de la ciudad, que no vio. Su mente era una sala de guerra, trazando escenarios, evaluando daños, preparando la contraofensiva. Entonces, el informe llegó. Un archivo encriptado a su correo electrónico. Lo abrió en la tablet, la misma que había revelado la traición. El nombre: Valeria Torres. Una foto de LinkedIn la mostraba sonriente, con la mirada ambiciosa de alguien en sus 20s que cree tener el mundo por delante. Analista junior en la firma de Ricardo. El cliché era tan burdo que resultaba insultante. Luego, las redes sociales de Valeria. Su perfil era privado, pero el investigador había conseguido acceso. Fotos de copas de champán con la ubicación del resort. Una selfie donde solo se veía su sonrisa radiante y el hombro de un hombre con una camisa de lino que Mercedes reconoció al instante. El pie de foto: «Viviendo el sueño que merezco».
Cada dato era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. No había conferencia, no había emergencia, solo una mentira torpe y predecible. Ricardo no solo la había traicionado como esposa, la había subestimado como oponente, y ese era un error que en el mundo de Mercedes se pagaba muy caro. La humillación ardía bajo su piel. Mañana tendría que enfrentar al mundo, a su junta directiva, a sus rivales. Todos preguntarían por Ricardo, y ella tendría que sonreír, mentir y proteger el nombre del hombre que en ese mismo instante estaba en una playa paradisíaca con otra mujer. La farsa era insoportable. La noche siguiente, una gala benéfica, ineludible. Se vistió como si fuera a una batalla. Un vestido negro, severo y elegante, que era más una armadura que una prenda. Diamantes fríos en sus orejas. Su rostro, una máscara de serenidad esculpida por un maquillador profesional. ¿Y Ricardo?, le preguntó un rival de negocios, su sonrisa cargada de una falsa simpatía. Escuché que estaba en una conferencia importante. Mercedes tomó un sorbo de su copa. «¿Lo está?», respondió, su voz tranquila y firme, cerrando un trato vital para el futuro de su firma. El trabajo nunca se detiene, ¿verdad? Sintió las miradas sobre ella toda la noche, la lástima, la curiosidad, el morbo. Cada sonrisa que le dirigían se sentía como una pequeña puñalada. Se dio cuenta de que no podía permitir que la historia se contara a sus espaldas. No podía ser la esposa engañada que se entera al final. Tenía que tomar el control de la narrativa. Y para eso no podía esperar a que él regresara. Esa noche, de vuelta en el silencio del penthouse, tomó su decisión. Una confrontación en casa sería un desastre de gritos y lágrimas. Él intentaría manipularla, pedir perdón, usar su historia compartida como un arma. No le daría esa ventaja. El campo de batalla no sería su hogar, sería el de él. Levantó el teléfono. La primera llamada fue a su asistente. «Carla, cancela toda mi agenda para los próximos 2 días. Todo. Delega en el equipo legal. Es una emergencia familiar indelegable». La segunda, a su principal abogado. «David, necesito que prepares un acuerdo de separación de bienes. Agresivo. Quiero el congelamiento inmediato de todas las cuentas conjuntas y un informe de auditoría de cada centavo que ha salido de ellas en los últimos 2 años. Lo necesito en mi correo antes de las 5 de la mañana». La tercera fue a un servicio de jets privados. «Necesito un avión para Providenciales. Despegue en 3 horas». No empacó una maleta. ¿Para qué? No iba de vacaciones. Empacó un maletín de cuero con su tablet y un cargador. Su arma sería la información. A Patty, bordo del jet, mientras la ciudad se convertía en un tapiz de luces debajo de ella, se cambió de ropa. Dejó el vestido de luto y se puso un traje de lino blanco. Impecable. El color de la rendición o de un nuevo comienzo. Para ella, era el uniforme de una ejecución. Revisó los documentos que su abogado le había enviado. Cada cláusula, cada cifra. No leía con el corazón roto, sino con la precisión de una CEO analizando una adquisición hostil. Estaba a punto de liquidar el activo más importante y fraudulento de su vida. Al aterrizar en Providenciales, el aire cálido y húmedo la golpeó. El aroma a sal y flores tropicales llenaba el ambiente, un paraíso diseñado para el olvido y el placer. Pero ella no venía a olvidar, venía a recordarle a Ricardo exactamente con quién se había casado. Un auto la llevó al resort The Sanctuary. Su llegada fue una disonancia visual. En medio de turistas en shorts y sandalias, Mercedes caminaba con la determinación de un general inspeccionando sus tropas. Su traje blanco, su rostro serio, su maletín en mano, ignoró el mostrador de recepción. Sus ojos escanearon el lobby y encontraron el lugar perfecto. El bar, con sofás de mimbre y una vista panorámica de la entrada principal y la recepción.
Se sentó en una mesa estratégica. Un camarero se acercó. «Un espresso doble», ordenó, su voz sin inflexiones, «y una botella de agua sin gas». Colocó su maletín a su lado. Abrió su tablet, pero no la miró. Sus ojos estaban fijos en la puerta de 1900, un cristal del resort. No era una esposa herida esperando una explicación, era una depredadora. Y había llegado la hora de cazar. El espresso llevaba media hora intacto sobre la mesa, frío, olvidado. Mercedes no lo necesitaba. La adrenalina que corría por sus venas era un estimulante más potente que cualquier cafeína. No miraba la tablet ni el teléfono. Sus ojos, calmados y penetrantes, estaban fijos en la entrada de cristal del resort, observando el desfile de felicidad ajena. Parejas en traje de baño, familias con niños, todos sumergidos en la ilusión del paraíso. Ella era una anomalía, una estatua de lino blanco en medio de un carnaval de colores tropicales. Y entonces los escuchó. Una risa, la de él, inconfundible, una risa plena, desinhibida, que no le había dedicado a ella en meses. Entraron en el lobby tomados de la mano, bronceados, relajados, radiantes. Ricardo llevaba una guayabera azul claro, desabrochada en el cuello. Valeria, un vestido de verano que se aferraba a su cuerpo, joven. Eran la postal perfecta de unas vacaciones robadas. Los ojos de Mercedes no parpadearon. Su expresión no cambió. Ricardo la vio. Fue como si una película se detuviera en seco. Su sonrisa no se desvaneció. Se rompió. Se hizo añicos en su rostro. Su cuerpo se tensó. Su mano soltó la de Valeria como si de repente quemara. El paraíso se había convertido en un tribunal en un parpadeo. Valeria, confundida, siguió su mirada. Vio a Mercedes y su sonrisa vaciló. La incertidumbre nublando su rostro. Infeliz, ¿quién era esa mujer que podía detener el tiempo con solo una mirada? Mercedes hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, señalando las sillas vacías frente a ella. No era una invitación, era una citación. Caminaron hacia la mesa como dos reos hacia el patíbulo. El aire tropical, antes una caricia, ahora se sentía pesado, asfixiante. «Mercedes», balbuceó Ricardo, su voz un hilo. ¿Qué haces aquí?» Ella lo ignoró. Su mirada pasó por encima de él y se posó fríamente en Valeria por un segundo. Lo suficiente para despojarla de toda su confianza. Luego volvió a Ricardo. «Siéntense», ordenó en voz baja. Un susurro que cortaba más que un grito. Se sentaron. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Valeria se encogió en su silla, de repente muy consciente de su vestido liviano, de su piel expuesta. Frente a la armadura blanca de Mercedes, se sentía desnuda, intrusa. Mercedes se inclinó hacia adelante, abrió su maletín de cuero con una precisión quirúrgica y extrajo un delgado folder color marfil. No había fotos ni cartas, solo documentos. Lo deslizó sobre la superficie de madera de la mesa. El sonido fue seco, definitivo, como el golpe de un martillo de juez. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo, aunque su rostro pálido ya conocía la respuesta. «La agenda de tu conferencia de emergencia», respondió ella, su voz plana. «Léela. Es importante». Con manos temblorosas, Ricardo abrió el folder. No había un itinerario de charlas económicas. La primera página era un informe de auditoría forense. Transacciones, retiros, transferencias ocultas durante los últimos 18 meses, cifras subrayadas en rojo, nombres de hoteles, joyerías, restaurantes, una contabilidad detallada de su engaño. Detrás, un acuerdo de separación de bienes, implacable, redactado para proteger cada activo que ella había construido. Y como última página, la notificación oficial del congelamiento de todas sus cuentas conjuntas y tarjetas de crédito, efectiva desde hacía 6 horas. Ricardo levantó la vista, sus ojos desorbitados por el pánico. La arrogancia
se había evaporado, dejando al descubierto a un hombre pequeño y asustado. El genio de las finanzas había sido auditado, expuesto y liquidado. Valeria miraba su rostro descompuesto, el del hombre poderoso que le había prometido el mundo, y comprendió que el sueño se había terminado. Él no era un rey, era solo el consorte de una reina, y acababa de ser destronado. Mercedes se puso de pie. Su trabajo allí había terminado. Se ajustó el saco de su traje, una última muestra de control impecable. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Ricardo. No había ira en sus ojos, solo el frío desdén de un CEO cerrando un negocio fallido. «Esto no es una escena de celos, Ricardo», le susurró, su voz un veneno helado que solo él podía oír. «Esto es una auditoría». Se enderezó y lo miró por última vez. La reestructuración de nuestra sociedad apenas comienza. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, sus tacones marcando un ritmo firme y decidido sobre el mármol del lobby. Dejaba tras de sí las ruinas humeantes de un matrimonio y a un hombre que acababa de descubrir que el precio de su traición no se pagaría con lágrimas, sino con cada centavo que alguna vez creyó suyo. La partida de Mercedes fue como el silencio que sigue a una explosión. Dejó a Ricardo petrificado, con los documentos sobre la mesa como una lápida para su antigua vida. Valeria lo miró, y en sus ojos ya no había admiración, solo el frío cálculo de una mala inversión. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, su voz despojada de toda dulzura. Ricardo no pudo responder. Estaba ahogándose en el aire tropical. Intentó sacar su tarjeta para pagar la cuenta, un gesto automático. Rechazada. Probó con otra. Rechazada. El pánico, frío y húmedo, se apoderó de él. Valeria se levantó, tomó su bolso y lo miró por última vez. «Pensé que eras un rey, Ricardo», dijo, con una mueca de desprecio. «Resulta que solo eras el empleado del mes de tu esposa». Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo con la cuenta impagada y las ruinas de su farsa. El viaje de regreso fue la humillación final. Tuvo que llamar a su hermano suplicando por dinero para un boleto de avión en clase turista, encajonado entre un niño que lloraba y una ventana que no daba al mar, sino al vacío. Al llegar a su ciudad, el taxi lo dejó frente al imponente edificio que llamaba Hogar. Las llaves no funcionaron. Las cerraduras habían sido cambiadas. Un conserje con la mirada baja le entregó una sola caja de cartón. Dentro, su reloj, un par de libros y los papeles del divorcio encima de todo. No había nota. No era necesario. La reestructuración de Mercedes fue tan silenciosa y letal como su llegada a la isla. No hubo escándalos en la prensa rosa, ni publicaciones vengativas en redes sociales. Su ataque fue puramente corporativo. La auditoría que le presentó a Ricardo era solo la punta del iceberg. Había descubierto una red de pequeñas malversaciones en la firma de él, préstamos apalancados con la garantía del patrimonio conyugal que ella había construido. Mercedes no lo expuso como un marido infiel, lo expuso como un riesgo financiero. Filtró la información anónimamente a los blogs de finanzas, no como un chisme, sino como un análisis de mercado. Inestabilidad en la cúpula de R&J Capital, decían los titulares. Los inversionistas, que adoran el éxito pero huelen el pánico a kilómetros, comenzaron a retirar su capital. Sus socios, viendo que el barco se hundía, lo abandonaron. En menos de 6 meses, la firma de Ricardo, su mayor orgullo, colapsó. El genio de las finanzas se convirtió en un paria. 1 año y medio después, Ricardo vive en un pequeño apartamento alquilado en las afueras. El eco de sus pasos es el único sonido que lo acompaña. Viste un traje genérico, de una talla que ya no le queda bien. En la mesa de la cocina, una pila de facturas sin abrir.
Enciende la televisión y el rostro de Mercedes llena la pantalla. Está en la portada de Forbes, la arquitecta de su propio imperio, reza el titular. Su sonrisa es serena, sus ojos no guardan rastro de la tormenta. Ricardo apaga la televisión. El silencio es aún más ruidoso que antes. Sus amigos, los que brindaban con él en galas y yates, ya no responden sus llamadas. Descubrió que no eran amigos suyos, sino de su estatus, de su esposa. Ahora no es nadie, solo un hombre que lo apostó todo por un sueño de verano y perdió hasta el alma. Mientras, en tanto, a kilómetros de distancia, en el penthouse que ahora se siente el doble de grande y el triple de luminoso, Mercedes termina una videollamada, cierra su laptop y camina hacia el inmenso ventanal. La ciudad sigue a sus pies, pero la vista es diferente. Ya no es un símbolo de poder compartido, sino el paisaje de su propia soberanía. Suena su teléfono. Es Sofía, su hermana. ¿Lista para nuestra cena? Te advierto que pienso pedir el postre más caro, bromea Sofía. Mercedes ríe, una risa genuina que le nace desde adentro. Pide dos. Hoy celebramos. No celebra una victoria sobre Ricardo, celebra su propia paz, celebra haberse elegido a sí misma. El trabajo sigue siendo demandante, su agenda es una locura, pero ha aprendido a desconectar, a disfrutar de una copa de vino sin revisar el correo, a caminar por el parque sin pensar en la bolsa. Ha redescubierto el placer de su propia compañía. La traición fue un veneno, sí, pero también fue el antídoto. La obligó a auditar no solo sus finanzas, sino su vida entera, a recortar las pérdidas, a deshacerse de los activos tóxicos y a reinvertir en lo único que realmente importaba, ella misma. Se dio cuenta de que la fortaleza que había construido no era para protegerse del mundo, sino para encerrarse a sí misma junto a un hombre que no la merecía. A veces, el universo te quita lo que crees que quieres para darte lo que realmente necesitas. La caída de un castillo de naipes puede dejar al descubierto un horizonte que no sabías que existía, porque la traición, por más dolorosa que sea, no escribe el capítulo final de tu historia. Solo es el prólogo brutal de tu renacimiento, un recordatorio de que la persona más importante a la que debes serle fiel siempre es a ti misma, y esa es una inversión que nunca, jamás pierde su valor. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.